¿Sabías que el transporte marítimo de mercancías representa el 90% del comercio mundial? Sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre los costes que genera, de los gastos portuarios a los costes de aduanas, pasando por los recargos aplicados por las navieras por distintas circunstancias. En resumen, tienes que tener en cuenta una gran variedad de factores para calcular bien lo que te va a costar el transporte de la importación o exportación de tus mercancías. Pero voy a insistir en una cosa, lo importante es la seguridad de la operación, que la mercancía llegue sin problema del punto A al punto B. Calcula bien los costes de todo el proceso, pide varios presupuestos y contrata a un operador de confianza para que no tengas sorpresas. Hola, bienvenido al canal de Aegis Universal Logistics, la empresa de logística y transporte internacional de mercancías que se adapta a tus necesidades. Soy Marisa Moreno, fundadora y directora de la empresa, y estoy aquí para quitarte todos los quebraderos de cabeza que supone el comercio internacional cuando no sabes cómo funciona. A lo largo de mi trayectoria profesional he ayudado a muchas empresas como la tuya a gestionar con éxito la importación y la exportación de sus mercancías, con soluciones personalizadas para asegurar el mayor beneficio posible y el mínimo riesgo. En el vídeo de hoy voy a darte algunas claves para que puedas calcular los costes de transporte de tu operación de comercio internacional. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas que quieren importar o exportar es el transporte. Del éxito de los procesos relacionados con él va a depender en buena medida su competitividad en el mercado exterior. Escoger un buen servicio y unas tarifas competitivas pueden marcar la diferencia para que tu operación se lleve a cabo con éxito. En el vídeo de hoy vamos a entender cuáles son los principales conceptos que intervienen en un transporte marítimo para que puedas calcular el coste final del transporte internacional de tus mercancías. En primer lugar, debes tener en cuenta si se trata de un contenedor completo o grupaje. Contenedor completo, FCL, Full Container Load, se refiere a la carga de un contenedor en su totalidad para un único exportador. Y por otro lado, grupaje, LCL, Less Container Load, consiste en agrupar mercancías de volúmenes más pequeños procedentes de varios cargadores con el fin de llenar un contenedor completo. El primer concepto que debemos tener en cuenta es el flete marítimo, Ocean Freight, pues es el coste más importante de una operación de transporte internacional por mar. Es el precio de transportar un contenedor desde el puerto de origen hasta el puerto de destino y su coste va en función del tipo de contenedor, 20 pies, 40 pies, 40 pies High Cube. Debemos tener en cuenta recargos adicionales que deben sumarse al cotizar un flete marítimo de un contenedor Standard Dry por el uso de equipos especiales como contenedor Open Top, Flat Rack o contenedor refrigerado o reefer. Además, también debes saber que las navieras pueden aplicar otros conceptos por recargo que debes añadir al flete marítimo, aunque a veces también podemos encontrar flete all-in, donde están todos estos recargos incluidos. Veamos los más habituales. BAF, Bunker Adjustment Factor, es el recargo aplicado para compensar las fluctuaciones imprevistas del precio del combustible. CAF, Currency Adjustment Factor, se trata de un recargo aplicado para cubrir las posibles variaciones del cambio de divisa. Se aplica como un porcentaje sobre el flete y todos aquellos conceptos en divisa. También podemos encontrar otros recargos como el EBS, Emergency Bunker Surcharge, BAC, Bunker Contribution o BRC, Bunker Recovery Cost. De forma similar al BAF, estos otros recargos compensan las subidas en el precio del combustible. La diferencia está en que estos son recargos de emergencia que aplican las navieras para cubrir gastos extra relacionados con este concepto, mientras que el BAF sería un mecanismo de recargo estándar. WRS, War Risk Surcharge. Este recargo se aplica cuando la ruta del barco discurre por zona en conflicto bélico o con alto riesgo de que se declare. Port Congestion, recargo por congestión, recargo aplicado por las navieras para poder cubrir las pérdidas que ocasionan la congestión y el tiempo de inactividad de los buques. En ocasiones se aplica en caso de conflictos laborales. PSS, Peak Season Surcharge, muy de moda en época de pandemia. Este recargo se aplica a los envíos transportados en temporada alta, cuando hay un alto movimiento de mercancías dependiendo del tráfico y zona de origen. Recargo IMO 2020. Se empezó a aplicar el 1 de diciembre de 2019 bajo la nueva reglamentación IMO 2020 aprobada por la International Maritime Organization, que obliga a los buques a utilizar un combustible más sostenible con un contenido máximo de azufre del 0,5% a fin de mejorar la calidad del aire. También existen recargos de emergencia que aplican las líneas para recuperar los niveles de los fletes cuando consideran que están muy bajos. Suelen ser el General Rate Increase, GRI, el General Rate Restoration, GRR o el Emergency Rate Restoration, ERR. Existen otros posibles recargos para las mercancías que transitan por zonas específicas. Es el caso del Suez Canal Transit, aplicable a las mercancías que pasan por el canal de Suez, el Panama Canal Surcharge, para las que lo hacen a través del canal de Panamá, y el Aden Gulf Surcharge, que tiene por objeto sufragar gastos derivados de los ataques de piratería en el Golfo de Adén. Continuando con otros conceptos aplicables, nos encontramos con el Banking Charge o quebranto bancario. Tanto en contenedor completo como en grupaje, generalmente se aplica un 1% sobre el flete
y todos los recargos cotizados en divisa. Según la tipología de las mercancías y su origen o destino, también nos podemos encontrar con los siguientes recargos. IMO, mercancías peligrosas. Es el recargo para el transporte de mercancía considerada peligrosa. El recargo aplicado irá en función de su peligrosidad. Se deberán tener en cuenta las fichas de seguridad del producto para que esa mercancía esté debidamente identificada y se tomen las medidas de seguridad necesarias para que puedan ser transportadas con seguridad. También tenemos el overweight surcharge. Es un recargo añadido por el sobrepeso de la mercancía y es aplicado por las navieras a aquellos contenedores que excedan un peso determinado, teniendo en cuenta el peso total máximo autorizado por los buques. Generalmente se aplica a los equipos de 20 pies. Out of gauge, recargo aplicado a las cargas que excedan de las dimensiones de un contenedor normal en anchura y o altura. Se aplica en contenedores open top y flat rack, especiales para mercancías sobredimensionadas. ICD, Inland Container Depot. Los ICD son depósitos en interior de contenedores alejados de los puertos marítimos, también conocidos como puerto seco. Están destinados a la manipulación y almacenamiento temporal de mercancías. Permite a los clientes en zona de interior realizar servicios portuarios en una zona cercana a sus instalaciones con conexiones viales, ferroviarias o fluviales con los puertos. El uso de estos depósitos es muy habitual en países como India. CDD, Cargo Data Declaration, Entry Summary Declaration ENDS. Son los recargos aplicados por la presentación de declaraciones de los detalles del embarque para cualquier tipo de mercancía con destino a la Unión Europea. Puede ser pagado en origen o en destino. AMS, Automated Manifest System. Es el recargo aplicado por la presentación electrónica de autorización previa de mercancías con destino a Estados Unidos o con transbordo en dicho país ante las autoridades americanas. Sin dicha autorización previa, la mercancía no puede ser embarcada. También nos encontramos con los gastos locales. Vamos a ver cuáles son los principales que se aplican en un transporte marítimo tanto en el país de origen como en el de destino. Recuerda que debes elegir el Incoterm más adecuado para tu operación internacional, que asignará las responsabilidades y transmisión de los riesgos entre comprador y vendedor, así como la distribución de gastos de cada parte por el transporte internacional de mercancías. THC, Terminal Handling Charge, es un recargo aplicado por las compañías marítimas por manipulación de carga o descarga de un contenedor en la terminal portuaria, tanto en el puerto de salida como en el de llegada. T3, tasa de la mercancía del puerto o wharfage. Esta tasa es aplicada por el puerto o autoridad portuaria por la utilización de sus instalaciones de las mercancías de entrada o salida marítima o que se transborden o efectúen tránsito. Puede ser un importe fijo por contenedor o por tonelada en función del tipo de mercancía. BL, es el coste aplicado por la emisión del documento, conocimiento de embarque o bill of lading por parte de la compañía naviera. VGM Verified Gross Mass, es un recargo que entró en vigor en 2016, por el que obligatoriamente se debe verificar el peso bruto de cada contenedor de exportación antes de ser cargado en el buque que les corresponda, incluyendo el peso de la mercancía, los materiales de soporte y estiba y el peso del propio contenedor. Por lo tanto, un contenedor lleno no podrá cargarse en un buque hasta que su masa bruta verificada sea proporcionada al capitán del buque y a la terminal. Los expedidores pueden pesar sus contenedores por sus medios, pero en caso de que se requiera un servicio externo, se podrían aplicar costes adicionales para el pesaje. Se aplica una tarifa administrativa por gestionarlo y las navieras podrían aplicar un recargo a las solicitudes del VGM presentadas manualmente o a las solicitudes presentadas fuera de tiempo. ISPS, International Ship and Port Facility Security, recargo que aplican las navieras derivado de la aplicación del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, a fin de reforzar las medidas de seguridad de los puertos y los buques tanto en origen como en destino. La Organización Marítima Internacional impulsó este recargo que entró en vigor en 2004 tras el incremento del tráfico marítimo internacional, amenazas con carácter global, junto a acontecimientos tan relevantes como los ocurridos en septiembre de 2001 en Estados Unidos. Transporte terrestre de mercancía desde o hasta el puerto. También tienes que tener en cuenta el gasto por el transporte terrestre para llevar la mercancía hasta el punto para su carga en buque o cuando la mercancía llega a puerto y hay que llevarla a su destino final una vez liberada de aduanas. Los costes varían en función del país de origen y de destino. En el caso del contenedor completo, habitualmente se cotiza camión de carga por contenedor, según la distancia kilométrica entre el lugar de carga o descarga y el puerto. Y si se trata de grupaje, se suele cotizar por escalado según distancia y peso tasable, peso-volumen. Despacho de aduanas en origen y en destino. El despacho de aduanas es el conjunto de trámites que se lleva a cabo ante las autoridades aduaneras para controlar, supervisar y autorizar la entrada y salida de las mercancías durante el transcurso de una operación de comercio internacional. En una operación de importación es fundamental tener en cuenta los impuestos devengados, IVA y arancel de aduana, como resultado del despacho de aduanas a fin de nacionalizar la mercancía. Estos impuestos, reflejados en el documento DUA, irán determinados en función del origen de la mercancía y su nomenclatura arancelaria según
un valor CIF de la misma. También debes tener en cuenta que la aduana puede requerir inspección física de la mercancía, circuito rojo, y solicitar para su revisión posicionado del contenedor en terminal, escáner o incluso vaciado de la mercancía en un almacén situado dentro del puerto, cuyos costes pueden incrementar notablemente el precio final de la operación. Dependiendo del tipo de mercancía, también puede que se tengan que llevar a cabo inspecciones previas al despacho para aduaneras, como sanidad exterior, sanidad vegetal, fito, sanidad animal, veterinario, control de calidad, SOIBRE, por lo que debemos también tener en cuenta los costes generados por dichas inspecciones. Tampoco nos debemos olvidar de las posibles ocupaciones, demoras y paralizaciones. La ocupación de superficie es el gasto diario que aplica la terminal del puerto por el espacio que está ocupando un contenedor en la misma. Suele haber unos días libres dependiendo del puerto y zona geográfica que se trate. Las demoras, demurras, es un coste diario aplicado por la naviera por el uso de sus contenedores. En una exportación, los días de demora se cuentan a partir de que el contenedor entra lleno en la terminal hasta que es embarcado. Y en el caso de las importaciones, desde que el contenedor llega a bordo del buque en el puerto de destino hasta que es retirado para la entrega a su destino final. También suelen haber días libres en función de la naviera. Detenciones o detentions. Y por último, este cargo lo aplica la naviera por cada día que el contenedor está a disposición del exportador o del importador para su carga o su descarga antes de ser entregado lleno o vacío en la terminal. Cada naviera ofrece días libres de detenciones. A la hora de planificar la logística de importación y exportación es importante conocer los días libres de ocupaciones y demoras que conceden las navieras y terminales para no incurrir en estos gastos extra en la medida de lo posible, contando con los días de llegada o salida del buque, de retirada y de devolución de los contenedores llenos y vacíos. Es importante que si se conoce una necesidad de días libres adicional a lo habitual, por regla general 5 días libres de ocupaciones y 7 días libres de demoras, se notifique antes del embarque, ya que estos tienen que ser confirmados por la naviera y puede que incluso sea uno de los factores que determinen la naviera con quién embarcar. Por lo tanto, para tus importaciones o exportaciones debes tener en cuenta los posibles extracostes para no llevarte ninguna sorpresa. Y por último, según la compañía marítima con quien se haya realizado el embarque, podemos encontrar otros conceptos como son limpieza de contenedor, gestión logística, on wheels, que es el cargo por la cesión del transporte de contenedor si este no es realizado por la naviera, release fee o delivery order fee, precinto y control equipo, comunicación y gestión, entre otros. Todos los conceptos que hemos visto hasta ahora se pueden aplicar por contenedor, por TEU, que es la unidad equivalente a un 20 pies, o bien por BL para embarques en contenedor completo, y por tonelada o metro cúbico, es decir, peso tasable de la mercancía, si se trata de grupaje, o bien también por BL. Y finalmente tienes que considerar el coste de un seguro de mercancías según el Incoterm acordado y quizá pagar también por otros servicios adicionales como el embalaje y desembalaje o la entrega puerta a puerta. Si bien en este vídeo nos hemos centrado en los costes de transporte marítimo, tienes que valorar qué tipo de transporte es el que más te conviene, marítimo, aéreo o terrestre. En esa elección puede influir la urgencia del envío, la vida del producto o el valor de tu mercancía, y debemos adaptar nuestro producto a las condiciones físicas del transporte elegido. Sea cual sea tu producto, es muy importante trabajar con un transitario de confianza y con conocimiento en el sector, a fin de una óptima gestión y planificación del transporte que siempre te ofrecerá la opción relación servicio-precio que mejor se adapte a tus necesidades. Ahora ya sabes todos los gastos que tienes que tener en cuenta para transportar tus mercancías del punto A al punto B. Si quieres tener más detalles o saber exactamente cuánto te puede costar tu transporte en concreto, no dudes en escribirnos porque estaremos encantados de ayudarte. Como he comentado en el vídeo, uno de los elementos esenciales es la contratación del Incoterm más adecuado. Por ello, recuerda descargarte la guía sobre Incoterms que tienes en esta misma página. Estoy convencida de que te será muy útil para tu proceso de internacionalización. Gracias por darle a me gusta y por apoyar este canal. Y si lo deseas y aún no lo has hecho, puedes activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos contenidos sobre logística y transporte internacional que publicamos todas las semanas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.